Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Buenas noches, sean bienvenidos. Esperamos que todos y cada uno se encuentren muy bien. Enviamos un cordial saludo y abrazo a todos y cada uno de nuestros hermanos, Casa Renovación del Alma. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos esta noche a un mensaje para vida. Esperamos que esta noche todos podamos aprender un poco más de la palabra de Dios y que podamos realmente conocer a Dios como se revela por medio de su palabra. Esta noche estaremos revisando y tratando un tema titulado Cuídate del desánimo. Ese es el tema que estaremos viendo esta noche. Cuídate del desánimo. El cual encontramos el texto en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el libro de Números capítulo 21, verso 1 al 9. Ahí es donde estaremos meditando y también veremos un texto en el capítulo 14 antes para poder ver algunas características y poder ver a Dios obrar y a Dios realmente cómo nos muestra su carácter en el Antiguo Testamento. Nos permite Él ver y entender y poder conocer cómo realmente es su carácter. Que hoy en día muchos realmente hablan mucho de Dios, pero solamente enfatizan el amor de Dios. Pero Dios es un Dios que todos y cada uno de sus atributos no entran en ninguna inconsistencia. Así como nosotros los seres humanos que tenemos altos y bajos, Dios no, Dios es y permanece siempre tal como Él es. Su santidad es estable. Todos y cada uno de sus atributos, su amor, aun cuando tiene que aplicar su disciplina y su castigo, lo hace con amor, en santidad. Él está bien coordinado, más bien sus emociones y su carácter no entran en conflictos, así como nosotros los seres humanos. Dice la palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y estaremos viendo algunas situaciones de su carácter esta noche. Y como el tema de esta noche es Cuídate del desánimo, veremos algunas situaciones de por qué el pueblo se desanimó, qué sucede con nosotros las personas cuando el desánimo llega a nuestras vidas y también cuáles pueden ser las consecuencias que podemos enfrentar. Pero antes de entrar al tema y poder ver en el texto y qué nos enseña la Escritura, acompáñenme por favor a hacer una corta oración y poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Amado Padre y buen Dios, que habitas en gloria, venimos, Señor, delante de tu presencia esta noche, reconociendo que tú eres Dios, Señor, soberano y eterno, que tú no cambias, Señor, que eres el mismo de ayer y eres el mismo hoy y seguirás siendo el mismo por toda la eternidad, Señor. Te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor, y te pedimos que por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo ilumines nuestra mente y corazón. Estamos a punto, Señor, de entrar en tu mente y en tu corazón, Señor, pues eso es lo que hacemos cuando abrimos tus sagradas escrituras, Señor, pues tú has dejado aquí revelado cómo tú eres. Tu mismo corazón, Señor, y tu mismo ser, nos lo has revelado y mostrado, Señor, por medio de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder entender y llegar a conocerte realmente como tú eres, Señor. No como muchos andan hablando por ahí, que tú eres, Señor. Sino permítenos que nuestro espíritu, Señor, llegue a compaginar y lleguemos, Señor, cada uno de nosotros a entrar en esa comunión con tu palabra y con el Espíritu
espíritu de tu palabra, Señor. Bendícenos a cada uno, Señor, de los que nos oyen y nos ven esta noche. Oramos porque reciban un toque especial, Señor, de parte de tu palabra y de parte de tu Espíritu Santo. Y al que expondrá tu palabra, Señor, trae claridad en su mente y en sus palabras. Y ayúdale, Señor, a ser fiel a la enseñanza, Señor, de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y en tus manos, Señor, encomendamos este tiempo. Bendícenos con tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, le ruego que por favor abra su Biblia y me acompañe al libro de Números. En el capítulo 13, el pueblo de Israel, que iba rumbo a la tierra prometida, el Señor envió a Moisés, porque se lo pidió y Dios también se lo ordenó, que enviara espías, que enviara 12 personas que fueran a reconocer la tierra y ver si era lo que Dios les había dicho. Y regresaron los 12 espías y estos 12 trajeron y le dieron a conocer al pueblo cómo era aquella tierra. Que era una tierra rica, que era una tierra próspera, pero también le trajeron las noticias de que era una tierra donde habían personas, habían gigantes en la tierra. Y que los guerreros y que los pueblos ahí eran pueblos de hombres fuertes. Y las ciudades eran fortificadas. Y ellos con sus palabras comenzaron a desanimar al pueblo. Se olvidaron de lo que Dios ya les había mostrado y todo el camino desde que los sacó de Egipto. Y todo lo que Dios había manifestado y había hecho por ellos. Y realmente vieron más grandes las imposibilidades de llegar a entrar y poseer la tierra que Dios les dijo que les iba a dar, porque ellos se enfocaron en las imposibilidades, en los obstáculos, en los retos que esperaban, pero no pusieron sus ojos en Dios. Pero en ese capítulo 14, después de que ellos narran y dan todo las noticias de cómo era aquella tierra, desanimaron al pueblo y el pueblo lloró, dice en el verso 14, toda la congregación lloró, dio voces toda la noche, dice. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos, dice. Y dice que hablaron contra Moisés, hablaron contra Aarón y hablaron contra Dios. Ahí en esa misma capítulo 14, los únicos que trajeron buenas nuevas y que decían que si nosotros agradamos a Dios, dijo uno de ellos, que fue Caleb. Caleb dijo, si agradamos a Dios, bien podemos conquistar la tierra y vencer a los moradores de Canaán. Josué y Caleb fueron los únicos que estaban cómodos. Y ellos comenzaron a animar al pueblo que estaba desanimado. No había ánimo en ellos, no había fuerza ya en ellos. Pero Caleb y Josué trataron de animar al pueblo, pero ellos, toda la multitud, en el verso 10 dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, querían apedrearlos. Y escuche bien, dice la escritura, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, escucha estas palabras que fueron dichas por Dios mismo, por Jehová. Escuche bien cómo dijo. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? En el verso 11, capítulo 14 y verso 11 de Números, el Señor hace esta declaración y dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Escuche esas palabras de Dios mismo. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo me van a creer? Les dice. Le está diciendo a Moisés.
Y escuche las palabras en el verso 12, yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos, le dice a Moisés. En los siguientes versículos Moisés intercede por el pueblo y a Dios le agrada que nosotros intercedamos y le pidamos por sus hermanos. Y Dios escucha lo que Moisés le dice. Pero escuche lo que le dice después de que Moisés intercede por el pueblo. En el verso 20 le dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, le dice a Moisés, mas tan ciertamente vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, su gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, escuchen bien, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no han confiado en mí, les dice el Señor. 10 veces me han tentado, 10 veces han murmurado en contra de mí, 10 veces no han creído en mi palabra y que yo tengo el poder para cumplir lo que les he dicho, ellos no me creen. Y esa es una molestia en el Señor. Con estas palabras Dios está mostrando que está molesto con el pueblo. Y tenía consecuencias y ellos enfrentaron las consecuencias. Y dice el Señor, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Debemos de tener cuidado, amados hermanos, con el desánimo, porque el desánimo puede llevarnos a irritar a Dios. Y después de esto, los 10 espías, o los 10 hombres que llegaron a desanimar el pueblo, murieron de una peste delante de Dios. Lo dice la Escritura, ahí en el capítulo 14. Y fueron las consecuencias de haber irritado a Dios, de no haber confiado en Él. Nosotros, como seres humanos, cuando las cosas no nos salen como nosotros planeamos, o como nosotros queremos o pensamos que nos salgan, o queremos que nos salgan, tendemos a desanimarnos. El desánimo viene a nuestra vida y ya las cosas se tornan más difíciles para nosotros. Nosotros quisiéramos que todo lo que pensamos y todo lo que comenzamos a hacer, no tengamos estorbo, no tengamos ninguna dificultad y ningún problema. Pero Dios utiliza todas y cada una de esas situaciones difíciles en nuestras vidas para formar nuestro carácter. Y acompáñenme por favor para que veamos en el capítulo 21 de la carta de Números y veamos cómo inicia narrando. Ya pasaron 20 años desde el capítulo 13 y el capítulo 14, ya pasaron, 40 años, ya están por entrar a la tierra prometida. Ya están por entrar. Ya ellos llegaron a la tierra de Edom, que era el hermano de Jacob, y él no les dejó pasar por la tierra para poder entrar a Canaán. Y esa era la ruta más cerca para poder llegar a Canaán. El rey de Edom no le permitió pasar por su tierra a Israel. Entonces les tocó rodear. Y mire lo que sucedió aquí en el capítulo 21, cuando esto pasó. Acompáñenme por favor, Números capítulo 21 y verso 1. Dice la Escritura, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Lo sorprendió, en lo natural, este hombre hizo lo que tenía que hacer, que era que enfrentara a su futuro enemigo y a las personas que llegaban a conquistarlos, pero él se olvidó y no entendió que Dios, el Dios eterno, ya le había hecho una promesa a su pueblo, de que le daría esa tierra por heredad. Y él entró en combate con Israel y dice que llevó prisioneros, tomó prisioneros. Miren lo que hizo el pueblo, y es lo que debemos de hacer nosotros cuando encontramos dificultades. Verso 2, entonces Israel hizo voto a Jehová, le hizo una promesa. Se presentaron delante de Dios
y le hicieron una promesa. Mire la promesa que le hizo el pueblo de Israel. Y dijo, si en efecto, si esto llegara a ser así, si se llega a cumplir, esta es una condicionante que le ponen ellos al Señor y le dicen, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, le dice, yo destruiré sus ciudades. Señor, yo no dejaré nada ahí, porque es lo que tú me has mandado. Eso es lo que le está diciendo. Y mire el verso 3. Y Jehová, número 1, escuchó la voz de Israel. Dios continúa escuchando nuestras oraciones. Dios continúa escuchando nuestras oraciones. Y mire cómo dice, número 2, y entregó al cananeo, le cumplió lo que él le pidió. El pueblo de Israel le pidió, Jehová escuchó la voz de Israel, le entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades. Escuche bien, dice, Dios los destruyó, a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que significa destrucción. Después de este triunfo, normal que después de que nosotros hemos hecho algo y nos ha salido bien y Dios nos ha respondido a nuestras oraciones, nos sentimos muy bien. El ánimo nuestro está muy elevado. Pero mire lo que sucede después, en el verso 4. Mire cómo cambian y comienzan a cambiar las situaciones. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Como le decía, Edom no les permitió pasar por la tierra, que era el lugar más cerca para poder llegar a la tierra de Canaán, pero no se lo permitieron. Entonces les tocó rodear y hacer largo camino nuevamente para llegar donde tenían que llegar. Y mire lo que sucedió, y se desanimó el pueblo. Vino el desánimo a ellos, se sentían cansados ya. Mire, la palabra desánimo significa, en hebreo significa estar sin fuerzas para seguir adelante. ¿Es normal que nos suceda eso? Sí, claro que sí. Como seres humanos, sí nos puede llegar esa situación. Nos podemos fatigar, Por eso el Señor, cuando creó todo el séptimo día, lo dejó para que los seres humanos descansáramos, porque nosotros nos cansamos. Dios no se cansa. Él no hizo el día de reposo por Él, no, lo hizo por nosotros, por los seres humanos. Entonces, mire, ¿qué significa desánimo? Significa estar sin fuerzas para seguir adelante, estar cansado, falta de ilusión o ánimo, falta de ánimo hacia alguien o para hacer algo. El desánimo es un pensamiento que destruye la esperanza. Escuche bien, sin eso nos rendimos. Cuando el desánimo llega a nuestra vida debemos de tener mucho cuidado. Es normal que llegue, así como el temor, como lo hemos visto. Ya tratamos un tema de sin miedo a la muerte. No debemos de tenerle temor a la muerte. Y asimismo el desánimo es normal que pueda llegar a nuestra vida. Pero depende de nosotros también las actitudes y lo que suceda después del desánimo. Mire cómo dice, y se desanimó el pueblo por el camino, porque ya estaban fatigados. Estaban fatigados. Y mire cómo en el verso 5, como dice, y habló el pueblo, murmuró el pueblo. Mire contra quién murmuró el pueblo, mire contra quién murmuró. Y dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Número 1, habló contra Dios. Y número 2, habló contra Moisés. Cuando el desánimo llega a nuestra vida, amados hermanos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestros emprendimientos, en nuestros negocios, en todas y cada una de las áreas, en las áreas espirituales, dentro de la iglesia también, puede venir desánimo. Pero debemos nosotros de cuidarnos mucho, mi amado hermano y amigo que nos ve esta noche, de no hacer lo que el pueblo hizo. Habló número 1 contra Dios y habló número 2 contra
el líder, la persona que Dios había puesto para liderar y para llevar al pueblo a la tierra que Dios les había prometido. Debemos nosotros de tener mucho cuidado de que el desánimo no nos lleve a blasfemar y hablar mal de Dios y hablar mal de aquellos que Él ha puesto en autoridad delegada para que nos guíen y para que nos ayuden. Debemos de tener cuidado. Mire las palabras que utilizó el pueblo del desánimo a causa, por la consecuencia del desánimo que vino a ellos, de que tenían que regresar y ir por un camino más largo para llegar a la meta que Dios les había prometido. Y mire lo que ellos dijeron contra Dios y contra Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Por qué nos hiciste eso?, le dicen. Pero mire, no se queda ahí todo. Y dice, pues no hay pan ni agua. En este lugar, en este desierto que nos han dado Dios, no hay pan ni agua. Mire, mi amado hermano, por cada una de las situaciones que Dios nos hace pasar en las diferentes etapas de nuestra vida, cuidémonos de no quejar. Del desánimo hablaron contra Dios y dice, pues no hay ni pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Aquí en esta versión dice este pan tan liviano. En otras versiones hay unas palabras que son un poco más fuertes y esto ocasionó lo que vamos a ver después, pero aquí dice, este pan tan liviano, también significa este pan tan miserable, este pan tan sin valor. Esas fueron las palabras que utilizaron. O sea, se quejaron de que Dios los llevó a un lugar y los estaba matando de hambre y matando de sed. Ese pan tan liviano que están hablando es el maná que descendía del cielo, que ellos no podían trabajar, sino solo tenían que salir en la mañana a recoger el maná y cocinarlo y hacerlo para alimentarse. Dios los alimentaba todos los días, los 40 años que estuvieron en el desierto. Pero estaban ellos, mire cómo dice, fastidiados. Es ya, mi alma, dice, nuestra alma tiene fastidio. Ya estamos fastidiados ya de este alimento, dice. Cuidémonos, debemos de tener mucho cuidado, porque mire, de eso, de hablar contra Dios, algo que ofende mucho a Dios, es que nosotros no confiemos en Él. Y esto es muy peligroso, mi amado hermano y amigo. El no confiar en Dios, el desconfiar que Dios tiene el poder para cuidar de usted y cuidar de mí, eso ofende a Dios. El desconfiar que Él tiene el poder para cuidar a todos y cada uno de los miembros de su familia, aunque estén en el rincón del mundo donde estén. Si usted no cree que Él tiene ese poder y que los puede guardar y que los puede cuidar y que les puede proveer el alimento y que les puede proveer la provisión económica para cubrir cada una de las necesidades que puedan tener, ese tipo de desconfianza ofende a nuestro Dios. Y ofender a Dios de esa manera no es cosa liviana, mi amado hermano. Y debemos de tener mucho cuidado. Porque mire cómo narra el verso 6 en este capítulo 21. Ya han muerto muchos que quedaron en el desierto, sus cuerpos. En el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios nos narra y nos dice que debemos de tener cuidado de no tentar a Dios. Y esa enseñanza también ya la logramos compartir. Pero búsquelo si gusta después. En el capítulo 10 nos enseña sobre esto también.
de no tentar a Dios, no murmurar contra Dios. Mire cómo en el verso 6 dice, y Jehová, mire qué pasó por la murmuración, por las palabras que dijeron contra Dios y contra Moisés. ¿Qué sucedió y qué fue lo que Dios se vio en la necesidad? O más bien, tuvo que disciplinarlos y tuvo que hacer algo porque eso no es correcto. Y Dios no puede permitir ese tipo de situaciones. Mire qué tuvo que hacer el Señor. Dice en el verso 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Cuando dice ardientes se refiere a que eran serpientes muy venenosas. Eran serpientes extremadamente venenosas que con una mordedura de esa serpiente moría la persona. Y dice la Escritura, y Jehová envió. Mire, ahí no menciona al diablo, que ahora todo lo que le sucede a toda la gente, a cualquier persona, sea inconverso, aún los inconversos dicen, es que el diablo me hizo hacer. Miren, y nosotros los creyentes debemos de estar más preocupados por lo que Dios hace en nuestra vida o lo que nosotros provocamos que Dios haga en nuestra vida o permita que suceda y que haga el enemigo en nuestra vida para disciplinarnos, para enseñarnos, para corregirnos. En cada situación que le pase en su vida y que me pasa a mí en mi vida, yo debo de preguntarme, Señor, ¿qué me estás corrigiendo? Señor, ¿qué me estás enseñando? Así como lo hizo Job. Que Job, todo lo que le sucedió a Job fue solamente para ver si Job hablaría en mal de Dios o se mantendría firme en su fe. También lo mismo puede suceder hoy en día con usted o conmigo, para probar nuestra fe. Pero debemos de cuidarnos de no proferir palabras que ofendan a Dios. Y mire cómo dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían el pueblo y murió el pueblo de Israel. La ira de Jehová se desató contra su pueblo porque murmuraron contra él, hablaron contra él. Qué malo es Dios, dicen algunos ateos. ¿Cómo puede ser ese un Dios? Y dicen de otras religiones ahí. ¿Cómo un Dios que es amor, cómo puede enviar a sus hijos al infierno? Dicen. Los testigos de Jehová dicen así. Pero ellos no ven estos textos, ellos no leen estos textos. Estos textos, cuando el Señor aplica este tipo de castigos, ellos solo hablan del amor de Dios. Y es cierto, Dios es un Dios de amor, es un Dios de orden, es un Dios de disciplina, es un Dios de ira, dice la palabra de Dios. Pero Él es amor y aun cuando aplica todas y cada una de estas situaciones, lo hace en amor, lo hace en santidad también. Porque Él no es fluctuante, Él no cambia como usted y como yo. No. Él no, su carácter, son una línea recta. No cambia, no sube ni baja, no aumenta ni disminuye. Así es Dios, ese es su carácter. Verso 7, mire cómo el pueblo, después de que habla contra Dios y Dios comienza y envía el castigo contra ellos, en el verso 7, como dice, entonces dice, el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Y nosotros los seres humanos también seguimos siendo los mismos. Nosotros nos desanimamos, viene el desánimo y comenzamos a hablar contra Dios. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué este? Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué aquel sí y por qué a usted no? ¿O por qué a mí no? Eso deberíamos de preguntarnos más bien. Pero debemos de preguntarnos, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué me estás corrigiendo? ¿Qué quieres formar en mi carácter, Señor? Esas son las preguntas que debemos de hacernos. No es preguntarle, ¿por qué Dios? No, cambie. Si usted es de las personas que ha hecho eso, cámbielo, mi amor.
Y si lo ha hecho, pídale perdón a Dios. Mire cómo se presentaron delante de Moisés, todo el pueblo, y le dice, Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová, mire cómo le dice, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Moisés siempre estaba anuente para orar, aunque lo hacían enfurecer, porque lo vemos en toda la narrativa desde el libro del Éxodo hasta Deuteronomio. También encontramos a Moisés luchando con este pueblo y aguantando a este pueblo que hablaba contra él y hablaba contra Dios. Hasta lo quisieron apedrear varias veces. Pero mire, cuando tenía que interceder por el pueblo y pedirle a Dios por ellos, no se negaba a hacerlo. Lo hacía de todo corazón y con mucho gusto. Y a Dios eso le agrada. Y le sigue agradando todavía hoy en día. Que usted y yo podamos interceder aún por nuestros amigos, dijo el Señor Jesús. Pedid, no paguéis mal por mal, sino que hay que pagarles con bien, imagínense. Ese es el mandamiento del Señor. Y debemos de orar y de bendecir a nuestros enemigos, cuanto más a nuestros hermanos. Habla de enemigos, imagínense, cuánto más a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Dios es un Dios misericordioso y miremos la misericordia de Dios como obra. Mire, aunque su disciplina y su castigo lo envió, pero el pueblo se arrepintió y fueron y hablaron con Moisés y le pidieron, ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés por el pueblo. Y mire qué hizo Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, que fuera igual o semejante a las serpientes que los mordían y los estaban matando, y ponla sobre una asta, le dice, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella. Mire cómo aquí obra la fe. A Dios le gusta la fe. Nosotros honramos a Dios cuando confiamos en Él, cuando mostramos nuestra fe, y esta es una muestra de fe y de obediencia. Porque todo el que fuera mordido, mire, ese es el mandato. Eso es lo que le dice el Señor a Moisés. Le dice, mira Moisés, haz una serpiente de bronce que tenga la misma forma que la gente que los están mordiendo y matando. Ponlo en una asta y ponlo en el centro del campamento. Y todo el que sea mordido en cualquier lugar del campamento o sus alrededores, desde el momento que es mordido, que voltee a ver al campamento, y solo con ver esa serpiente de bronce será sano, será salvo de la muerte, solamente por la fe. Esto apuntaba a la muerte del Señor Jesús. Y esto el Señor Jesús lo menciona también en el Evangelio según San Juan y en el capítulo 3, en la enseñanza que le compartió a Nicodemo. Cuando le dijo que era necesario, así como la serpiente, cuando Moisés puso la serpiente en el campamento para salvar a los israelitas por la fe, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también. Solamente por la fe seremos salvos. Y solamente por la fe en ese momento, los israelitas que fueran mordidos por una serpiente y creyeran y confiaran que la palabra dicha por los labios de Moisés, que Dios le dijo a Moisés, sería cierto y que así serían salvos. Mire cómo dice. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, a cualquiera, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hoy en día la serpiente, que es simbolizada por Satanás, que simboliza más bien a Satanás, hoy en día sigue mordiendo, matando a muchas personas.
por el pecado, por la contaminación del pecado. Satanás sigue mordiendo a los seres humanos y los seres humanos solamente tienen que ver al Señor Jesús y confiar en que el sacrificio que Él hizo al morir en la cruz del Calvario es suficiente para que nosotros seamos salvos de la muerte en este plano natural y de la muerte eterna. Pero muchos no creen y no quieren hacerlo cuando es tan sencillo. Pero no quieren dejar su vida pecaminosa. No quieren volverse al Señor para ser salvos. Pero el desánimo en nuestras vidas, amados hermanos, tiene consecuencias tremendas como lo acabamos de ver. Y en todo el capítulo 13, usted puede leer el capítulo 13 y 14 del libro de Números, léalo. Le recomiendo que lo lea para que vea, ponga sus ojitos usted ahí en las Sagradas Escrituras y pueda usted ver y conocer el carácter de Dios y lo que ofende y molesta a Dios. Y estas son situaciones que cuando viene el desánimo a nuestra vida, cuando las situaciones se tornan difíciles para nosotros en nuestro andar, en esta vida, en este mundo, corremos el grave peligro y por eso el tema, cuídate del desánimo. Porque cuando viene el desánimo, viene también, o estamos cerca, próximos, a proferir palabras que puedan ofender a Dios y hasta pueden ofender a nuestros cercanos y a los líderes que Dios ha puesto para guiarnos. Debemos de ser muy cuidadosos. Debemos de tener mucho cuidado. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver a Dios teniendo un trato directo con su pueblo, que hoy es por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre hoy en día se entiende con Dios el Hijo, porque ese es el pacto, nosotros estamos bajo un nuevo que fue pagado por la sangre del Cordero, por la sangre del Señor Jesús. Pero hoy en día nosotros corremos el mismo peligro que corría toda esta gente. Corremos el riesgo de desanimarnos, de caer en desánimo por las diferentes situaciones que nos suceden en la vida. Y debemos de tener mucho cuidado. Debemos de cuidar nuestra mente, nuestro corazón, para no proferir palabras que ofendan a Dios. Para no ser merecedores de disciplina o de castigo de parte de Dios. Porque si nosotros ofendemos a Dios, créalo, espérelo porque vendrá. La disciplina y el castigo de Dios, la corrección de parte de Dios vendrá. Pero también Dios continúa siendo un Dios misericordioso, que si nos arrepentimos de corazón y le pedimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero tiene que ser formado su carácter en nosotros. Y debemos de conocerlos, amados hermanos. Debemos de conocer a Dios. Usted y yo debemos de conocer a Dios. Porque si usted y yo decimos que tenemos fe en Dios, debemos de tener fe de todo lo que nos muestra las Sagradas Escrituras. No solo de que Dios nos va a bendecir, de que Dios nos va a hacer ricos y que Dios nos va a prosperar en este mundo más que a todos. No, tenga cuidado. Si usted pone oído, presta oído solo a ese tipo de enseñanzas, tenga cuidado. Usted y yo debemos de conocer a Dios en cada uno de sus atributos y cada una de las etapas de nuestra vida debemos de ir viendo y reconociendo su amor, su disciplina, su castigo cuando lo amerita,
Pues el castigo no va a venir si nosotros no hacemos nada que lo amerite. Pues Dios no nos va a castigar, ni nos va a disciplinar de una manera injusta. Dios no es injusto. Pero cuando el desánimo viene, mi amado hermano, cuando usted se sienta desanimado, sin fuerzas de seguirle al Señor, interceda, pídale al Señor. Si usted sabe de alguien que está desanimado, ore por él. Ore por esa persona. Interceda por esa persona delante del Señor. Pídale a Dios por esa persona que ha caído en desánimo. Y oramos al Señor, porque por medio de su palabra y de su espíritu nos permite entender que no veamos que Él es un Dios malvado, como dicen algunos. No, es un Dios que disciplina. Por amor disciplina. Pero es un Dios misericordioso también. Debemos de aprender, amados hermanos. Usted y yo debemos de aprender que Dios, si nos ama y si somos sus hijos, Él nos va a corregir y nos va a enseñar. Él no tiene hijos, Él no malcría hijos. Nosotros a veces malcriamos a nuestros hijos, pero Dios no. Dios no nos va a malcriar. Y debemos de conocerlo y debemos de cuidarnos del desánimo. Si usted está pasando por una situación en la cual ha caído en el desánimo, le aconsejamos que estudie la palabra. Lea los salmos. Los salmos hablan mucho de las bondades de Dios para con nosotros los seres humanos. Vea lo que dejaron escrito ahí, léalo. Lo que otras personas experimentaron y vivieron con Dios. Y que usted y yo podemos llegar a experimentar y vivir las mismas situaciones. Las mismas situaciones. Pero debemos de confiar en Dios. En todas y cada una de las etapas de nuestra vida, sea cual sea la situación en la que nos encontremos, si Dios nos ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. Créalo, confíe. Dios cumplirá su palabra y cumplirá su propósito. Dios comenzó una obra en usted y Dios la terminará. Dios comenzó una obra en mí y Dios la terminará. Esperamos que estas palabras y este mensaje, mi amado hermano y amigo que nos ve esta noche, sirvan para animarnos, sirvan para que tengamos cuidado de no hablar palabras que ofendan a Dios. Así es que esta noche le ruego que por favor me acompañe para despedir en oración este mensaje para vida. Acompáñeme por favor. Amado Padre, estamos una vez más delante de tu presencia, Señor mi Dios, dándote gracias por tu bendita palabra. Gracias porque nos muestra, Señor, que tú eres Dios eterno, soberano, Señor, que nadie puede decir las cosas, Señor. Que tú eres omnipresente y omnisciente, tú todo lo sabes, Señor. Te pedimos que nos permita, Señor, conocerte realmente como tú eres. Que podamos nosotros avanzar y crecer, Señor, y llegar a ser hombres y mujeres fieles a ti. Cristianos, Señor, creyentes, firmes, que podamos permanecer firmes, Señor, en la posición en que tú nos has posicionado ya. Que no nos dejemos mover, Señor, por ninguna de las situaciones que sucedan en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y a cuidarnos, Señor, del desánimo. A cuidarnos, Señor, de no proferir palabras y no hablar, Señor, mal contra ti, ni contra nuestros líderes, ni contra aquellas personas que tú has delegado autoridad. Queremos honrarte, queremos agradarte, Señor. Bendícenos con tu presencia, bendícenos con tu Espíritu Santo, bendícenos con tu bendita palabra, Señor. En tus manos de amor encomendamos nuestras vidas y la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos ven y nos oyen, Señor, por este medio, por las redes sociales. Oramos, Señor, porque sea de mucha bendición este programa, estas enseñanzas
así como para nosotros, de mucha bendición, puedan ser de bendición para nuestros hermanos y cada uno de los que nos ven. Gracias te damos, Señor,